Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, me presento con ustedes. Soy la maestra Erika Robledo Collazo, alumna del tercer cuatrimestre del doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral de la Universidad IEXPRO. En esta ocasión, en lo tocante a la materia de Seminario de Estrategias de Defensa Oral en Materia Civil y Familiar, cuya docente es la doctora Karina del Carmen Nájera Cáceres, analizaremos cuáles son los principios que rigen el procedimiento oral civil y familiar. Me permitiría proyectarles unas diapositivas a efecto de hacer esta presentación mucho más dinámica. Bien. Las dos vertientes desde las cuales se analizará nuestra temática será, número uno, verificar en qué consiste cada uno de los principios que rigen el juicio oral civil y familiar. Y número dos, establecer en qué momento se materializa cada uno de ellos dentro de un juicio. Antes de entrar al fondo del asunto, me gustaría establecer el concepto del principio desde un ámbito general y luego desde un ámbito jurídico. Bien, en un ámbito general tenemos que el principio es cada una de las primeras proposiciones o verdades fundamentales que se tienen respecto a cualquier situación. Y en el ámbito jurídico tenemos que el principio son las máximas o aquellas reglas que dan forma, dan estructura y limitan las diferentes fases de un proceso para conseguir el desarrollo de un sistema procesal. En este orden de ideas tenemos entonces que definir qué son los principios procesales. Estos son normas rectoras cuya función específica es inspirar el proceso, señalando que son de observancia obligatoria tanto para el legislador, que es quien en primera fase crea las leyes, como para el órgano jurisdiccional, que es quien interpreta y las aplica. Sin embargo, es importante señalar que estos principios procesales también deben conocerlos las partes, al ser estos quienes participan precisamente en cada uno de los juicios, o son estos quienes instan al órgano jurisdiccional para que ponga en marcha la maquinaria judicial. El artículo 1020 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en sus diferentes fracciones, establece cuáles son los principios que van a regir el procedimiento oral civil y familiar. Y tenemos el principio de oralidad, el principio de inmediación, el principio de publicidad, la concentración, la continuidad, el principio de igualdad procesal, el principio de contradicción, el principio de dirección procesal, el principio de impulso procesal y la preclusión procesal. Como número uno, tenemos el principio de oralidad. Este principio, tras la reforma del 18 de junio del año 2008, que modificó nuestro sistema de justicia en el ámbito penal, fue de gran importancia y trascendencia para nosotros, trayendo como primer elemento la oralidad en los juicios. Esta oralidad que me obliga a dejar de tener un proceso escrito. No obstante, hoy en día tenemos procedimientos, digamos, mixtos, en donde a lo mejor la etapa postulatoria se viene a dar de forma escrita. Sin embargo, las audiencias se prescriben que sean preponderantemente orales, es decir, habladas, donde mis peticiones tengan que ser de manera verbal peticionadas al órgano jurisdiccional. El artículo 1020 en su fracción primera señala que el procedimiento se desarrollará preponderantemente en audiencias orales, en las que las partes promoverán y el juez resolverá oralmente, señalando que ninguna promoción escrita presentada en las audiencias se dará trámite. Esto se materializa al menos aquí en la Ciudad de México, ya que al momento de que yo inicio o presento o pongo en marcha una acción o algún procedimiento, mientras está en pie la etapa postulatoria de presentación de demanda, contestación y vistas, el órgano jurisdiccional no recibe ninguna promoción escrita hasta en tanto tenga verificativo a la audiencia preliminar, en el cual me dará la oportunidad para que peticione o realice formule mis peticiones, perdón, de manera verbal ante el órgano jurisdiccional con vista a la contraria, y él mismo en ese momento resolverá sobre mi petición. Número dos, tenemos el principio de inmediación, que al igual que la oralidad fue de gran importancia y trascendencia en nuestro sistema de justicia. ¿Por qué situación? Porque el principio de inmediación obliga al órgano jurisdiccional o al juez a estar presente en todas las audiencias y en todos los actos procedimentales o procesales que se lleven a cabo. De esta forma, el artículo 1020 en su fracción cuarta establece que es el juez quien tendrá contacto directo y personal con las partes. Recibirá además las pruebas en audiencia y será este y solo este quien dicte la sentencia definitiva.
Es importante señalar que esta obligación no la puede delegar ni a sus subordinados ni a sus auxiliares. Luego entonces es este quien tiene esta obligación, como ya dijimos, de presidir cada una de las audiencias y todos los actos procedimentales que se lleven a cabo en cada una de ellas, señalando pues obviamente que si no se encuentra el presente, las audiencias podrán presumirse de nulas. Número 3, el principio de publicidad. Este principio dota de gran transparencia a nuestro sistema, a nuestro proceso. Quizá el objetivo del legislador inicialmente fue regresar esa confianza al ciudadano, regresar esa confianza a la gente, abriéndole las puertas de la forma, abriendo las puertas de las audiencias, abriendo la puerta a la forma en que se llevan las audiencias. De esta forma, de acuerdo al artículo 1020, su fracción segunda, señala que las audiencias serán públicas, salvo los casos de excepción que se establezcan en el código y las que a juicio del juzgador establezca como reservadas. Quizá puedan ser aquellos donde se ventilen derechos de menores, derechos de incapaces, donde se ponga en peligro la seguridad nacional, o bien las que el juzgador bajo su propio concepto, su propio criterio, señale que deban llevarse de forma reservada. No obstante, fuera de ahí serán públicas. Así que cualquier persona, cualquier ciudadano mayor de edad puede ir y presidir una audiencia guardando el orden y decoro necesarios. Dos principios de vital trascendencia son el de concentración y el de continuidad, y siempre van a ir de la mano. Este principio de concentración que establece que en una audiencia se llevará a cabo el mayor número de actos, y el de continuidad por su parte, donde si me veo en la necesidad de suspender estas audiencias, lo reanude lo más pronto posible, a efecto de cumplir con este objetivo fundamental que es el de justicia pronta y expedita. Así las cosas, el artículo 1020 fracción novena del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, establece que el juez debe buscar que en el menor tiempo posible y a través del menor número de actos procesales resuelva la controversia planteada ante el mismo. Siguiente es el principio de igualdad. Este principio de igualdad nos señala el artículo 1020, fracción tercera, que las partes tendrán las mismas oportunidades, derechos y cargas procesales. Luego entonces, el juez debe atender los casos de equidad establecidos en las leyes para grupos vulnerables. Fuera de este concepto de grupos vulnerables, el juez tiene que observar en todos los procedimientos esta igualdad procesal, evitando tener favoritismos para una u otra parte, dando inclusive la oportunidad de controvertir o establecer esta contienda argumentativa bajo la premisa de alguna petición que realice alguna de las partes, escuchando a la otra y resolviendo lo conducente. De esta forma se materializa precisamente este principio de igualdad procesal. Otro principio más es el de contradicción. Como ya lo dijimos, va de la mano con la igualdad procesal. ¿Por qué situación? Porque la contradicción me permite tener esta contienda argumentativa en todo momento, me permite presentar pruebas, me permite argumentar en favor de las peticiones que yo realizo o inclusive establecer controversia respecto a algún hecho o alguna circunstancia que mi contraparte quiera hacer valer en juicio. Así las cosas, el artículo 1020 en su fracción quinta establece que cada parte tiene derecho a oponerse y a ser escuchada ante las promociones de su contraparte antes de que el juez decida lo conducente. De esta misma manera, como ya lo dijimos, se materializa el momento de que mi contraparte realice alguna petición y yo tengo la oportunidad de forma oral de establecer cuáles son los argumentos de aquellas circunstancias fácticas, jurídicas y probatorias que puedo llevar a que el juez no resuelva favorablemente la situación que plantea mi contraparte. Un principio más es el de dirección procesal, en donde se establece esta facultad del juzgador, valga la expresión, de dirigir la forma en que ha de llevarse ese procedimiento de forma eficiente y de forma eficaz. Así, el artículo 1020 en su fracción sexta me señala que el juez tiene la potestad, la facultad de conducir el procedimiento. Ojo aquí, observando cuáles son aquellos principios del juicio oral y sobre todo las formalidades esenciales del procedimiento para que posteriormente se eviten nulidades procesales. Un principio más es el de impulso procesal. Y es importante que lo tengamos en consideración porque las partes tienen la facultad para solicitar las diligencias necesarias que impidan que el procedimiento se paralice, que el procedimiento no avance, que el procedimiento se quede estático.
Hay casos en los que expresamente así lo exige la ley con petición expresa. No obstante, considero personalmente que este artículo o que este principio podría entrar en desuso por lo que comentábamos de la oralidad, de que entonces tendría que esperar hasta las etapas respectivas para que pueda peticionarle al juez de forma oral todas aquellas cuestiones que tenga que plantear. No obstante, recordemos que este principio de impulso procesal pues siempre ha existido, de que en donde yo tengo que darle ese seguimiento, darle esa continuidad al juicio, a efecto de que pueda ir avanzando. Un principio más es el de preclusión procesal y considero que este es muy importante también porque al menos aquí en la Ciudad de México se van abriendo las etapas. Tenemos una etapa preliminar y una etapa de juicio. Luego entonces, como va abriendo cada una de las etapas, se van estableciendo partes o se van estableciendo pasos, digamos, o etapas, y va una abriendo y va cerrando para poder dar continuidad a la subsecuente. Luego entonces, como lo señala el artículo 1020 en su fracción octava, los derechos procesales se van a extinguir o se van a perder por el solo transcurso del tiempo al no ejercerlos en el término o etapa procesal respectiva, lo cual trae como consecuencia que si se abre una etapa procedimental, digamos, etapa preliminar, y yo no hago las aseveraciones o no controvierto o no realizo las indicaciones o las opciones pertinentes, pues tendré o se me verá afectado ese derecho para que yo pueda hacerlos valer con posterioridad. ¿Por qué situación? Porque precluye los derechos cada vez que se va dictando el cierre de una etapa. Se materializa, por ejemplo, dentro de un juicio en donde yo tenía la obligación en cierta etapa procesal de objetar quizás los documentos de mi contraria y no lo hago, me va a precluir ese derecho, al menos en la Ciudad de México. De esta forma, tiene aplicación, como ya se mencionó, este principio de preclusión de derechos. Es importante señalar a manera de conclusión, esperando que haya sido claro este tema de los principios que rigen el procedimiento oral civil y familiar, que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que ya ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación, en su artículo 7, adicional a todos los principios que acabamos de verificar, de oralidad, de publicidad, de inmediación, de concentración, de continuidad, etcétera, señala otros principios de forma específica, que es el principio de acceso a la justicia, el principio de colaboración, el interés superior de la niñez, la lealtad procesal, la litis abierta, la perspectiva de género y la privacidad. Tendremos que analizar momento a momento cómo es que tiene aplicación precisamente estos artículos o estos principios que van a venir a complementar los que ya se tienen hasta el momento. Bien, espero haber sido de su interés el tema que analizamos hoy. Les agradezco su atención a mi ponencia y les dejo aquí la referencia por si es de su interés consultarlo. Primeramente, pues analizamos el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, también el libro de Cipriano Gómez Lara de Derecho Procesal Civil y el Diccionario Especializado, Tematizado y Conceptualizado del Proceso Oral, que data de 2018. Gracias y hasta la próxima. Adiós.